acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella se han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Qué tremendo que a veces el Señor, sabiéndolo todo, nos pregunta y dice: ¿qué cosas? ¿Eres tú el único forastero que está acá y no sabe lo que está ocurriendo? ¿Qué cosas? El Señor, ¿eh? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como que le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque todavía nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos más. Ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, turbados, pues dice: ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestros corazones o a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes lo ven, que yo tengo hoy. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo para comer? Entonces les dieron un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y esperaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta aquí nomás. Tremendo que el Señor, el día que Él fue crucificado, fue algo tremendo porque fue anunciado en toda la palabra y que era necesario. Las mujeres, dice que eran ellas las que prepararan todos los ungüentos, todos esos perfumes, querían ungirlo al Señor con toda la intención, con la mejor intención. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor fue ungido? Cuando aquella mujer en la casa de Simón el leproso estaba comiendo, antes que al Señor lo lleven, se metió una mujer en la casa, tenía un perfume, lo derramó en la cabeza del Señor y todos le dijeron, ¿por qué no fue vendido ese perfume y ese dinero dado a los pobres? Y el Señor dijo, esto lo ha guardado para mí, no la molesten. Ya había recibido, en vida, en vida. Interesante, de paso se lo digo, lo que tenga que hacer, hágalo en vida. No lo haga después. ¿Vieron cuando uno dice, tengo que ir a ver, tengo que ir a ver a aquel familiar que no lo veo, le tengo que ir a hablar del Señor? Y después se muere y dice, che, no lo fui a ver. No le dije nada, no lo fui a visitar, no fui. Arregle lo que tenga que arreglar. De paso se lo digo, en estas fechas, lo que tenga que arreglar con padre, con madre, con hijos, con hermanos, arréglelo. En vida, en vida. Así. Si tiene que pedir perdón, pida perdón, hermano. Pida perdón, pero arregle lo que tenga que arreglar. Perdóname si te ofendí en algo. Felices Pascuas, Dios te bendiga, contá conmigo, cualquier cosa que necesites. No, porque vos me hiciste bueno. ¿Qué va a hacer? Pero pida perdón y arregle lo que tenga que arreglar en vida. Pero aquellas mujeres fueron al sepulcro y vieron la piedra removida, y cuando vieron la piedra removida, miraron adentro, vieron los lienzos, se le aparecen dos ángeles y dicen, pero ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Que allí los hermanos hicieron en la entrada este versículo maravilloso. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esto es lo que tiene que impactar, cosas que tienen que impactar en nuestro corazón. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Hermano, cuando tenemos que acercarnos al Señor, nos acercamos con fe, con convicción, sabiendo que Él ha resucitado, que está a la diestra del Padre y que nos oye. Que nos oye. Cuando me acerco con convicción, me acerco con fe, me acerco confiado que Él me va a escuchar y que me va a responder lo que Él entienda que me tiene que responder, y lo que tenga que ocurrir lo va a hacer, y va a ser lo mejor. Lo que nosotros le pidamos no nos va a tratar como un niño caprichoso que quiere, que nos va a dar lo que Él entienda que nos tenga que dar, porque es nuestro Dios y nos ama. Pero no busquemos entre los muertos al que vive. No lo busquemos. Ellos fueron a ungirlo con perfumes, con un buen... No. Y se encontraron en un lugar libre. Y aquellos ángeles le dijeron, pero si Él les dijo que iba a resucitar, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive?
y estaban aquellos ángeles y ellas bajaron la cabeza, no querían ni mirarlos y se fueron corriendo a avisarle a los discípulos, no está, está la piedra corrida, la piedra está corrida, no está dentro. Y fue Pedro corriendo, no puede ser, y fue Pedro y encontró los lienzos y se maravilló. Siempre Pedro, el que a veces metía la pata y a veces, siempre Pedro ahí adelante diciendo, maravillado, maravillado. Ay, ha resucitado el Señor, esto que está pasando es maravilloso, es maravilloso. Claro, cuando él iba corriendo decía, pero claro, lo dijo tantas veces, pero... Y a veces esto nos pasa a nosotros también. Yo sé que el Señor resucitó, sé que es omnipresente, sé que es omnisciente, pero ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y algunos le terminan pidiendo ayuda al Chapulín Colorado, hermano. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Por qué? Porque no lo ven a Dios como el resucitado, como el que responde, como el que está, como el que está allí. No, bueno, es que está la piedra corrida, pero no, tengo la conciencia absoluta que tengo que depender de Dios y que nada se le escapa al Señor. Nada, nada, nada. Diga conmigo, nada se le escapa. Nada. Aleluya. Allí estaban aquellas mujeres, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las otras, había otras allí. Y les parecía locura lo que estaba ocurriendo allí, lo que decían. Y se van cerrando, es como si uno estuviera mirando una serie y va mirando un capítulo y el capítulo termina acá, que Pedro queda maravillado y dice, no está, la tumba está vacía, esto es tremendo. Y cuenta la historia, camino de Maús, de dos más de los discípulos iban discutiendo entre sí, qué tristeza lo que acaba de pasar, hermano, era Jesús, era el profeta, era lo que anunciaban los profetas, pero fue crucificado. Nosotros le vimos hacer milagros, le vimos hacer prodigios, hizo absolutamente de todo, pero ahora se murió. Y encima hay dos mujeres que están diciendo que él no está, que ha resucitado. Es muy raro todo esto. Y el Señor se les pone al lado y ellos no le conocen. Y acaba otra pequeña enseñanza. ¿Saben las veces que el Señor está al lado? Está en nuestro corazón, pero su presencia está al lado nuestro y no nos damos ni cuenta. Ni cuenta. Y mirá lo que me está pasando, Señor. Y Cleofas le decía, mirá cómo ha pasado esto, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado, que él era un hombre tremendo, un profeta, dice, un hombre de Dios, sin embargo, y el Señor los escuchaba. Ay, ¿y qué más? Les decía el Señor. Y cuéntenme, ¿cómo era? Y no sabés, un tremendo. Y lo siguió escuchando el Señor. No le conocieron, no le conocieron. No le pudieron conocer, no le entendieron, no entendían lo que estaba pasando, hasta que él iba a seguir de largo y le invitaron a quedarse. Quédate con nosotros, seguimos hablando. Y pidió el pan como tenemos acá. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y miren qué tremendo que cuando el Señor toma el pan, dice que da gracias y solo lo parte y se los da. Se los da. Y cuando lo parte, se abren los ojos de ellos y lo ven que era el Señor. Lo habrán visto, lo identificaron, las manos, era el Señor. ¡Señor! Y desapareció de su vista. Hay cuestiones espirituales, no naturales, cuestiones espirituales. Cuando nosotros partimos el pan, nuestros ojos espirituales deben abrirse. Y a veces ocurre, hermano, me quiero detener un poquito en esto, que a veces uno mismo tiene que ir resolviendo cosas y no las va resolviendo y no las va resolviendo. Hay cuestiones que son por ignorancia, perdón que lo diga, pero hay faltas y cosas que son por ignorancia. Que dicen, no puede estar ocurriendo esto.
no puedo estar haciendo esto. Y no, se abren nuestros ojos espirituales y el Señor nos muestra y dice, che, ¿qué hacemos con esto? Y se abren nuestros ojos espirituales. El gran problema del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también en parte en el Nuevo, era la ceguera espiritual. Que ellos pudiendo ver, no veían. Y hay gente que tiene una ceguera espiritual y está cerrado a algo, y yo no sé si esto, y no estoy convencido de esto, pero es bíblico. Y uno le enseña algo a alguien, y no, todavía no lo tengo claro. Che, pero es bíblico. No, pero estoy ciego todavía. En algún momento se tienen que caer las escamas. Al apóstol Pablo, cuando no era Pablo y era Saulo, que él perseguía a los cristianos, cuando él tiene un toque del Señor, que cae rendido a los pies del Señor, y Ananías viene y ora por él, y se le caen, dice, de los ojos como unas escamas, porque había quedado ciego, y comienza a ver. En lo espiritual ocurre muchas veces esto. Cantidad de veces. Tengo años de creyente y no me doy cuenta de algunas cosas. Y digo, ¿por qué no me doy cuenta? Porque tengo ceguera. Pero en un momento el pan se tiene que partir y mis ojos se tienen que abrir. Y cuando se abren mis ojos, se ven no las miserias de los demás, mis propias miserias. El Señor no nos abre los ojos para ver las miserias de otros. Abre los ojos de cada uno para corregir lo que uno tiene que corregir. Cleofas le pasaba que aún cuando estuvo en cantidad de reuniones con el Señor y que participó de un montón de cosas, sin embargo no había retenido ninguna, y el resto de los discípulos, ninguna de las enseñanzas, muchas de las enseñanzas del Señor. El Señor les dijo montones de veces: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. El único que se animó a decirlo fue Pedro cuando lo abrazó y le dijo: Señor, no te hagas daño. Es decir, que entendían los discípulos lo que estaba diciendo, lo que estaba enseñando el Señor. No te hagas daño, le dijo Pedro, y el Señor lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en la cosa de arriba, sino en la de los hombres. Es el concepto natural, el del hombre. Cuando a veces se dice el hombre espiritual tiene que mirar las cosas del espíritu, va por este lado. No podemos mirar todo el tiempo las cosas naturales. En un momento las cosas naturales pues tienen que ser transformadas. Tenemos que mirarla con una óptica espiritual. Si no, seguimos dando vueltas como en el desierto. Fíjense lo que les digo, que en aquellos años Jesús estaba anunciando su crucifixión y la gente, los discípulos no entendían todavía mucho. ¿Qué es lo que está anunciado en las Escrituras? La segunda venida del Señor. Y les voy a decir, va a ocurrir lo mismo, hermano. Cuando el Señor venga en nube de gloria, la iglesia va a ser llevada con el Señor. Y otros que estuvieron escuchando de oídos, que nunca fueron del Señor, que solo fueron simpatizantes o algunos que miraban de lejos, cuando vean así, che, ¿y esto qué es? Porque no lo van a entender, porque no tienen interés en conocerlo. Pero la palabra dice: el Señor vendrá en nube de gloria. Es lo que la iglesia está esperando. La segunda venida del Señor. Y vendrá. Así como entregó su vida en la cruz, murió y resucitó. El Señor vendrá. Lo está esperando, ¿no? ¿O está esperando el Mundial de Estados Unidos? Está esperando el Mundial de Estados Unidos. No sea cosa que el Señor venga antes. Y allí estaba. Jesús se acercó. Los vio tristes y les dijo: hermanos, ¿por qué están tristes ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? El pan se partió y los ojos de ellos fueron abiertos. Pero después que los ojos de ellos fueron abiertos, dicen: escúchame, le dice uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos abría la palabra? Es que cuando yo abro la palabra, lo he dicho
tantas veces, tiene que arder mi corazón, arde mi corazón. El Señor le daba las palabras y ardía el corazón de ellos. Dice, le fue anunciado por Moisés que yo tenía que entregar mi vida por los profetas, por los salmos. Más claro no podía ser el Señor. Más claro no podía ser. Tiene que arder. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, tiene que arder, tiene que arder. Arde nuestro corazón, arde nuestro corazón. A veces no arde simplemente porque no abrimos la palabra. No se abre. A veces se abre poco la palabra. De verdad lo digo. Se abre poco. Hay personas que uno les dice, vamos a abrir la epístola de Juan y empiezan por el Evangelio de Juan y uno dice, che, algo tan elemental. Sí, es la palabra de Dios que es fundamental. Amén. Cuando le abría la palabra a Cleofas y a su compañero o compañera, ardía el corazón de ellos. Tiene que arder, tiene que arder. Algo tiene que movilizarnos. Si nos moviliza una novela en la tele, una película, y se te caen 5 lágrimas, y dices, uy, qué emocionante la película, y qué lindo esto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la única que nos va a edificar, es la única que nos va a ayudar, es la única que nos va a bendecir y llevar a conocer al Señor. El Señor los llamó y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos, les dijo, alguien que lo estaban siguiendo, ¿por qué son insensatos? Y todos nosotros, les quiero decir, somos insensatos y tardos para conocer. Tardos. No nos damos cuenta todos. Yo involucrado, usted involucrado, el portero involucrado, el diácono involucrado. Estamos todos involucrados. Y se tiene que mover nuestra estructura. De verdad, se tiene que mover para que arda, para que arda, para que arda. La palabra de Dios que se vaya cumpliendo y que diga, Señor, tengo hambre de ti, Señor, tengo sed de ti, me encuentro contigo. Es una cena estar contigo, Señor. Les dijo a estos que los seguían al Señor para todos lados, pero que algunas cosas no las terminaban de entender. Y le vuelvo a decir, a mí me llama la atención cuando por ahí hay gente que dice, y esto no lo entiendo, esto me gusta, lo tomo, esto no me gusta y no lo tomo, lo dejo, bueno, Señor, trae luz en algún momento de la vida. Entonces vamos tomando las cosas del Señor como nos convienen. Y la tenemos que tomar con seriedad. Era necesario que se cumpliese todo lo que yo les dije. Y terminó diciéndoles el Señor que era necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario. Cuando ellos entendieron todo esto, claro, el Señor ya resucitado, otra vez volvieron a juntarse y cuando se juntaron en el templo, ya lo hacían habitualmente y dice que lo hacían con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo al Señor. No dejaron de congregarse, no dejaron de congregarse, seguían congregándose, seguían alabando, y ahora de otra manera. El Señor había resucitado, el Señor había resucitado. Tal vez alguno está esperando alguna respuesta. Perdónenme, tengo una alergia fatal. Alguno está esperando alguna respuesta y les quiero decir, la piedra ya no está en el sepulcro. A mí me sorprende algunas cosas
tan preciosas que vienen pasando a nuestro alrededor. Cómo el Señor viene contestando, viene contestando, viene contestando y uno dice, ¡qué maravilla! Que cuando la iglesia está enfocada en el Señor, en su palabra, en su presencia, y que permanece, que permanece, que permanece, el Señor responde, responde, responde en cosas pequeñas, en cosas grandes, en cosas sobrenaturales. Su mano poderosa obrando, tocando vidas, tocando corazones, personas comprometidas con la obra, personas comprometidas con el Señor. Y el Evangelio del Reino que va extendiéndose. Y nos reunimos con gozo esperando la segunda venida del Señor. Con alegría esperando la segunda venida del Señor. Y mientras le esperamos, les decimos, Señor, queremos ser útiles en tus manos en este lugar, en la tierra, mientras tenga vida. Les decía días pasados, en su momento le habló el Señor a Pedro, lo usó a Pedro, lo usó a Pablo, lo usó a Juan, lo usó a Jacobo, lo usó a Santiago, usó a cantidad de hombres a lo largo de estos años mientras estaban con vida. Ahí el Señor nos usa. Cuando nos vamos con Él, ya tenemos que esperar que Él venga a buscar a su amada. Mientras estamos con vida y nosotros tenemos vida, nuestro corazón tiene que arder. Nuestro corazón tiene que estar atento. Nuestro corazón tiene que estar firme. Y escuchar lo que decía Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Señor, ayúdame, sosténme, sigue partiendo el pan, que mis ojos espirituales se sigan abriendo, que mis rebeldías las quites de mí, que mis enojos los quites de mí, que todo lo que me turba lo quites de mí, que yo mismo deseche todo lo que me perturba, todo lo que me revela, lo que me pone triste, todo esto, Señor, lo quiero dejar porque me quiero centrar en ti. Hubo un antes y un después en la vida de los discípulos, de las mujeres, de los cristianos de aquel entonces. Acuérdense que a partir, de hecho, de los apóstoles comenzó a llamarles, se le empezó a decir los cristianos. Hubo un antes y un después. Y Jesús les dice, mi Padre les va a enviar al Consolador. Vayan a Jerusalén, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo enseñoreado sobre la iglesia, enseñando todas las cosas que Jesús enseñó. Y la iglesia llena del poder del Espíritu Santo, dependiendo de Dios. No dependemos de ningún hombre. Ustedes no dependen de mí, hermanos. Yo los estoy pastoreando y ustedes no dependen de mí. Dependemos de Dios. En cuanto, si yo tomo otra cosa de moda, no, mire, vamos a hacer otra cosa que estemos más de moda, ¿vio? No, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. De aquí arriba lo que se tiene que abrir es la palabra de Dios. Se tiene que enseñar la palabra de Dios. ¿Qué se tiene? Es el camino de Dios. No es otra cosa, no es una obra de teatro, no es una puesta en escena. No se cierra el telón, es la palabra de Dios que nos toca, que nos tiene que arder y que nos tiene que llevar a cambios pequeños en nuestra vida que se van ajustando de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo les voy a invitar que podamos rodear la mesa que está preparada. Y es día de cena del Señor, y cuando participamos de la cena del Señor, lo hemos hecho bien a propósito hoy, Semana Santa. El Señor
antes de ser entregado y participó de la cena, tomó el pan y lo dio, y dio gracias. Y dijo a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí.